posibilidades de remisiones a trabajo en la cultura, en lo cultural, integración de niños y jóvenes en actividades culturales tipo danzas, tunas, teatro. En Convivencia y Ciudadanía se respeta la diversidad. Los comedores están compuestos por personas de todas las razas, están compuestos por personas de todas las regiones del país, es decir, mujeres, niños, diversidad absoluta, y digamos que es un punto de encuentro donde se ha sabido llevar esa dimensión. Tejido social. El comedor es un espacio de encuentro y sociabilidad de personas diferentes pero con problemas comunes que construyen lazos sociales y relaciones vitales en un lugar habitual de coexistencia. A pesar de que tienen los mismos problemas o en sus hogares tienen también problemas distintos, se encuentran en sus mismas problemáticas de hambre, de pobreza, de exclusión. Construcción de relaciones colectivas y asociativas de diverso grado en procesos relacionados con diferentes necesidades, lo que hablaba el compañero Huber, redes de veeduría, comités de participantes, y finalmente el componente psicosocial. Se construyen relaciones de confianza, sentido de pertenencia y autoestima en los participantes a sentirse vinculados a un colectivo y a ser considerados desde su individualidad y humanidad. No son una persona que recibe simplemente un subsidio y tome y lleve la tarjeta y ya, sino que en el día a día se le considera una persona como tal. Propician la superación de comportamientos de indiferencia hacia los asuntos comunitarios y sociales. Asimismo, las personas sienten que pueden controlar situaciones vitales al ser escuchados y tener la posibilidad de seguir en su entorno. Ya finalmente, para rematar, voy a enumerar las posibilidades y los retos de la inclusión social de los comedores. Primero, la consolidación de acciones de movilización social que propendan por la sostenibilidad de la política pública de seguridad alimentaria en el distrito, pero también la contribución en el nivel nacional para la implementación de las políticas de emergencia y estructurales. Esto, por ejemplo, hay que consolidar desde el distrito y dar ejemplo a Colombia para que se consolide un modelo de seguridad alimentaria y derecho a la alimentación. Identificación y promoción y afianzamiento de procesos autónomos de organización social en los territorios de la ciudad. Los comedores son un nicho de personas que han estado sueltas y en la medida que van sintiéndose relacionados con el comedor se van organizando y van tratando de hacer acciones de incidencia. Fortalecimiento de la capacidad instalada en los comedores y la cualificación de las acciones que adelantan los casi 100 profesionales que trabajan directa e indirectamente en los comedores comunitarios. Por encimita hay 1000 personas que están trabajando con títulos, y eso es algo que no lo tienen otros países y no lo tienen los demás proyectos de la ciudad. Reforzar la articulación entre entidades e instituciones del distrito y la nación para el acceso de los ciudadanos a los servicios sociales básicos, todo lo que nombraron ahorita la GSI, pero también la institucionalidad. Y finalmente, asignación de mayores recursos para la realización de acciones a mayor escala en la ciudad que redunden en una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del señor Fabián Garzón y a continuación llamamos al atril al señor Francisco Becerra. El señor Francisco Becerra es abogado de la Universidad Nacional de Colombia y promotor de la red de operadores en seguridad alimentaria y nutricional. Bienvenido, señor Francisco Becerra. Gracias, buenas tardes al foro, a los televidentes, la representante. Venimos a este foro compartiendo sus búsquedas, compartiendo el trabajo en la lucha contra el hambre. Una agenda que consideramos que también es nuestra y que por lo tanto nos es propia. Lo que queremos compartir aquí son algunas reflexiones, algunos elementos, producto de la experiencia de 6 años de operación de la política de seguridad alimentaria y nutricional en la ciudad de Bogotá. Y queremos buscar qué le puede decir esta experiencia, estas reflexiones, qué le puede decir a este propósito de acto legislativo, qué le dice a la misma ciudad y qué le dice al país. Queremos entonces empezar señalando que para entender una política pública, para ponernos en situación, tenemos que tener en cuenta por lo menos 3 elementos, que son que una política pública convoca a gentes que son actores, y dentro de esas gentes o actores están las mismas comunidades, para este caso las comunidades que están en situación de vulnerabilidad, que tienen situación de empobrecimiento, está el gobierno mismo, los gobiernos, para el caso colombiano, pues para nuestro caso, los gobiernos locales, los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales y el gobierno nacional. También convoca una serie de conceptos que se tienen que poner en juego y que son sobre los que tienen que trabajar precisamente estas gentes que convoca el gobierno, las personas afectadas, la ciudadanía en general, y
está el tema del presupuesto. Sobre esos tres elementos vamos a trabajar y vamos a tratar de mostrar cómo ha sido la experiencia de la operación de comedores comunitarios, qué nos puede decir como logros, qué nos puede decir qué hace falta, qué está pendiente, qué tenemos que mejorar inmediatamente, qué no da más espera y qué le puede aportar en sí al país esta experiencia. En primer término, pues quisiéramos señalar que lo que se busca con este foro y lo que está proponiendo el acto legislativo 081, pues lo que nos va a dar en primer término, si lo logramos, si el gobierno o las diferentes instancias del gobierno, como lo es el Congreso mismo, el gobierno del Ejecutivo y la misma Corte Constitucional, el Poder Judicial, lo consideran, lo que vamos a tener inicialmente es una expresión formal del derecho, si logramos que este adquiera el rango de derecho fundamental en la Constitución, pero que su realidad material se va a ver expresada solamente posteriormente, cuando precisamente si logramos que sea un derecho fundamental empiece a ser exigido y esto obligue o presione a los diferentes gobiernos, a las diferentes instancias de gobiernos municipales, departamentales, nacional, a que se convierta en políticas públicas y políticas públicas implementadas, que es lo que realmente empieza a materializar lo que es un derecho. Mientras esté solamente el enunciado en la Constitución, pues bueno, ahí tenemos un catálogo bastante extenso, de por sí el país no tendría por qué tener tanta población en situación de hambre si nos refiriéramos simplemente a la Constitución. Esto nos indica que tenemos que tener políticas públicas implementadas. Y cuando decimos políticas públicas implementadas, ahí es donde ubicamos las organizaciones operadoras, porque la implementación, en la implementación precisamente es donde estamos nosotros o entramos en relación directa con una política pública. Sin embargo, quisiera referirme rápidamente a que antes de que una política pública esté implementada, pues surte toda una etapa de estructuración del problema público que se pretende abordar, se identifican una serie de alternativas, hay una toma de decisión, hay una implementación que es donde están las organizaciones operadoras y posteriormente hay una evaluación. Cuando decimos organizaciones operadoras queremos llamar allí fuertemente la atención porque parece ser o nos da la idea inmediatamente de que nosotros somos un actor clave en lo que es la determinación de una política pública. Hace poco en un informe reciente que había sobre el nuevo modelo de Estado y la nueva forma como opera el Estado, se señalaba precisamente que hoy día, después de todo el proceso neoliberal que se implementa desde los 80 hacia acá, el problema de la tercerización y la disminución del funcionariado del Estado, hoy día gobernar en gran parte es contratar. ¿Y contratar qué? Contratar los operadores de políticas públicas. Por eso decimos que llamamos la atención particularmente a, digamos, a la ciudadanía en general y a los diferentes entes de gobierno para que tengamos mucha atención en este punto de las organizaciones operadoras y el papel que aquí cumplimos. Si bien se establece una política pública, se enuncia, se acuerda, la materialización, la realización de esa política pública realmente es en la operación, es el eslabón final y es donde realmente se lleva a cabo. Y es necesario entonces que se preserve continuidad y coherencia entre lo que fueron esos propósitos, esos elementos orientadores filosóficos, lo que busca, los objetivos, los conceptos, la metodología, incluso la ideología que está subyaciendo en una decisión de política pública y lo que se termina haciendo en su implementación, en su operación. Para el caso de comedores comunitarios, pues hemos tenido la experiencia, como ya lo señalaban anteriormente, pues que ha sido una política que ha estado inspirada y ha estado orientada en filosofía de derechos, ha estado orientada en la filosofía del empoderamiento a las comunidades y así ha quedado enunciado y así se enuncia, pero ha habido verdaderas dificultades en que esto se llegue a implementar materialmente en las comunidades, que realmente lleve al empoderamiento de las comunidades, que realmente lleve a aportar en la superación de las condiciones de vulnerabilidad. Si bien hay logros que se pueden determinar en la parte nutricional,
que se pueden determinar en que los comedores comunitarios han sido ya o se visibilizan como escenarios de encuentro, bien sabemos también que hay dificultades para superar las condiciones de vulnerabilidad de las personas que allí han estado concurriendo durante estos 6 años. Siendo así, viene la pregunta: ¿por qué es lo que está marcando esas dificultades? Nosotros señalamos que principalmente está en el problema del presupuesto. El presupuesto asignado para el tema que va más allá del aspecto nutricional, que es el aspecto estratégico que señalaba el anterior ponente, que es el de inclusión social, pues es muy bajito, es muy bajo. En Bogotá es apenas el 8.5% del valor total del programa. Estamos hablando de alrededor de 10.000 millones de pesos años, y pues con una inversión de 10.000 millones de pesos año es muy difícil que se logre superar ciertamente, o se logre impulsar, promover la superación de las condiciones de vulnerabilidad. Si no se logra superar la condición de vulnerabilidad, tendremos entonces que vamos a permanecer en el estadio de lo que se señalaba la asistencia. No pasaremos realmente, o no llegaremos al nivel de que se realice un derecho y de que se logre o se supere por esa vía o se llegue a la autonomía de las personas que están en esta condición. De un lado está el tema del presupuesto, que pues para el caso de la Nación, saliendo ya del distrito y yendo a la Nación, llama la atención en este momento que estemos presentando y planteando un acto legislativo por el derecho fundamental a la alimentación, simultáneamente cuando el gobierno nacional y las mayorías en el Congreso están impulsando un acto legislativo que vendría en sentido contrario, que ya se mencionaba esta mañana, y es aquel que limita los recursos que se destinarían para el tema de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la alimentación. Entonces, ahí llamaríamos también a la coherencia que tiene que haber del lado del gobierno, del lado de las mayorías en el Congreso, entre lo que se proponen. Ya aquí en el mismo Congreso, el presidente del Congreso identificaba el 7 de agosto, el día de la posesión del nuevo presidente, identificaba que una tarea muy pendiente y que era inexplicable que todavía subsistiera en Colombia era el de acabar con esa profunda desigualdad económica, social y política que hay entre unos y otros. El país, Colombia, es el segundo en el mundo con mayor índice de desigualdad. Pero ellos mismos, el mismo gobierno que está anunciando y denunciando este tipo de situación real, es el mismo que está pretendiendo que se disminuya el presupuesto para lo social, que se garantice más para la guerra, que se garantice más para el pago de la deuda externa, los intereses y este tipo de compromisos. Es el mismo gobierno que está promoviendo un modelo económico que se basa en una economía extractiva. Claramente nos lo han dicho, la economía minera es la que va en estos 4 años, la economía minera es la que va a marcar la política económica, y es una economía que casi no tributa, que muy poco tributa, que muy poco redistribuye riqueza, al contrario, concentra mucho más la riqueza. Al ser así, encontramos que hay serias incoherencias en el plano general, en el contexto donde se está dando el debate de este acto legislativo por el derecho a no padecer hambre, donde el mismo gobierno nacional, las mayorías o el presidente de las mayorías en el Congreso ha identificado que hay una situación de inequidad, y de otro lado estén planteando la restricción de la asignación presupuestal. Quisiera también volver sobre el caso, el tema de las organizaciones operadoras. El punto de la contratación a las organizaciones operadoras se basa también sobre el tema de la idoneidad. Y allí nosotros estamos trabajando desde la red distrital lo que hemos llamado la RESOPA. ¿Qué es la RESOPA en el programa de alimentación, en el programa de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria? Es la responsabilidad social, política y administrativa de la organización operadora. Una organización operadora tiene que tener plena conciencia de qué es lo que se compromete, qué es lo que está haciendo. Tiene que tener la capacidad para poder efectivamente entender y comprender que no se trata solamente de la entrega del alimento, sino que básicamente se trata de promover una transformación social, una transformación cultural, una transformación política, una transformación económica. Si no damos si nosotros no cogemos este asunto entre gobierno, organizaciones operadoras, destinatarios de las políticas, personas en situación de vulnerabilidad, como un proceso de transformación social,
y definitivamente lo único que vamos a quedar es, como ya se ha señalado aquí durante la mañana y ahora en la tarde, en el plano de la asistencia. No, tal vez en el plano un tanto de aportar a la seguridad alimentaria, pero no vamos a llegar plenamente al tema de los derechos